Luis Fernando Pulido, el presidente del colegio.
Bueno, un saludo muy especial. El nombre también de los artistas de las canciones para ustedes. ¡Oye! ¡Toma presentación! ¡Usted tengo papás! ¡Oye!
estamos filmando el acto con el cual se finaliza este festival folclórico. El Fashion Sinacota 2001, organizado por el señor Roger Pastrán Vázquez, director de la Casa de la Cultura. Disfrutemos de este evento. Shine above me.
Los niños y modelos han desfilado el vestido de baño. Fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Eso, a ver. A estas niñas, muy bien, excelente su presentación en este desfile de moda del vestido de baño. Recuerden que este evento es patrocinado por Almacén H&S, patrocinador oficial. Con un
fuerte aplauso. Desfile masculino.
primer desfile, ¿no? En el marco de este
12º Festival Folclórico Parque Deportivo. Este evento se realiza con patrocinio de Almacén H&S. Este evento es organizado por el Dr. Roger Pastrán Vázquez, director de la Casa de la Cultura de Simacota. Como preliminar al final del 12º Festival Folclórico Cultural y Recreativo Simacota 2001. Por favor, un fuerte aplauso para estas niñas. Desfilan
arbitraje informal. Muy bien, un fuerte aplauso para estos niños. Hay que sacar el balón y el esfuerzo de sus chiquitines para realizar este evento donde desfile en la noche de hoy.